pensando en el título y el mensaje que nos compartió nuestro hermano José Luis. Quise darle continuidad al título, no es el mismo, pero sería que te quede claro, judío, y el título de la predicación es ninguna diferencia. Entonces, si lo juntamos, quedaría que te quede claro, judío, no hay ninguna diferencia. Pero ahorita vamos a ver en qué no hay ninguna diferencia. Pues vamos a continuar en el libro de Romanos, capítulo 10. El día de hoy vamos a estar viendo del versículo 11 hasta el 13. Vamos a Romanos 10, 11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Hace tiempo, ya bastantes años, yo aún no conocía del Señor y vi una película que no es muy buena, no se la recomiendo, entonces no la busquen. En esta película, dos personas, un hombre y una mujer, terminan naufragando y llegan a una isla desierta. La mujer era una persona muy famosa, era una artista muy reconocida y tenía pues muchos fans, tenía fama, tenía dinero, era millonaria, tenía gente a su servicio que siempre estaba para lo que ella pidiera. No había nada que ella se le antojara y no se le fuera concedido. Sin embargo, cuando ella llega a esta isla desierta, solo con un marinero, el cual no era nada refinado. Sin embargo, este marinero tenía la experiencia para poder sobrevivir en ese lugar. Entonces, ella, acostumbrada a tratar a la gente de la peor manera, con prepotencia, con autoritarismo, con desprecio, porque a todos los veía chiquitos, pues ella tenía fama, dinero, todo lo que quería. Intenta hacer esto mismo, de hecho lo hace con este marinero y le exige que le traiga la comida, que le lleve todo lo que ella necesitaba para ese lugar. Y siempre lo amenazaba con que cuando nos rescaten te las vas a ver con mis abogados. Entonces este joven pues tenía miedo a que le fuera a hacer algo una vez que los rescataran. Pero pasan los días y nadie lo rescata. Entonces él dice, ella realmente está viva por mí. Aquí ni su fama, ni su dinero, ni sus abogados le son útiles. No le sirven para nada. Entonces él empieza a rebelarse y ahora él exige que ella también tiene que hacer algo y que por ningún motivo debe tratarlo ya mal. Más bien ahora él empieza a tratarla de una manera dura. Finalmente, a lo que quiero llegar es que ella termina sintiendo vergüenza por sus posesiones, por su riqueza, que no le servía para nada en esas circunstancias. Mi pregunta es para ti, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En algo o en alguien que después te va a avergonzar? ¿Dónde estás poniendo tus monedas, tu seguridad? ¿Lo estás haciendo en tus posesiones, en tu belleza, en la seguridad de un empleo, en tu inteligencia? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Volvemos a Romanos 10, 11. Y Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí Pablo sigue en su mente el pueblo judío, él sigue pensando en los judíos.
Y él cita un texto del Antiguo Testamento que está en Isaías 28, 16. Vamos a Isaías 28, 16. Aquí en Isaías 28, 16, vamos a ver un texto muy interesante. Ya estamos ahí, Isaías 28, versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Podemos ver cómo aquí el Señor, en el versículo 15, les dice al pueblo judío: ustedes han puesto su confianza en sus ídolos, en sus ídolos de madera, de piedra. Ustedes están confiando que ellos los van a proteger. Ustedes han puesto su confianza en ellos. Y en el versículo 16 el Señor les dice: pero yo he provisto un medio de salvación. Yo he provisto algo en el que ustedes deben poner su confianza. Si volvemos al versículo 16 de Isaías 28, el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. La palabra yo he puesto en el original, en el hebreo, significa en el pasado, en tiempo pasado. Dios ya había establecido que iba a poner en Sión una piedra. Esto significa que Dios ya había establecido que la salvación era a través de Jesucristo, y nosotros sabemos que Dios desde Génesis, Él había dicho que la salvación iba a venir a través de la simiente de Eva. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Entonces, aquí el Señor, yo he puesto, se refiere desde ese momento. Y continúa el texto: por fundamento una piedra. Nosotros sabemos quién es la piedra, nosotros sabemos quién es esa roca. Es Jesucristo. Y continúa: piedra probada. ¿Qué significa que es probada? Significa que Dios puso a prueba esa piedra. Y nosotros conocemos la vida de nuestro Señor Jesucristo y vimos cómo Él fue probado por el Señor. Para esta parte me gustaría compartir un comentario de un predicador, donde él menciona una galería de arte o un museo donde hay una pintura famosa. Puede ser la Mona Lisa o una pintura de Van Gogh, que cuestan millones de dólares, están valoradas en millones de dólares. Y de repente llega alguien que no sabe de arte, no sabe de pintura, y dice: para mí eso vale 50 pesos o 200 pesos les doy y les va a ir bien. ¿Qué creen que piensen de esa persona? Pues que es un ignorante, que no tiene idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque esa pintura ya ha sido estudiada, ya ha sido analizada por personas que conocen el valor del arte y que han estudiado por años para poder decir:
esta pintura vale tanto. Lo mismo es con Cristo. Dios ya ha establecido que su Hijo vale muchísimo, que su Hijo es valioso, que su Hijo ha sido probado y en la prueba ha mostrado quién es. Él ha mostrado a través de la prueba que Él sí pudo cumplir con la ley. Jesucristo cumplió con la demanda perfecta que Dios exige. Entonces esa piedra fue probada y Dios encontró que esa piedra es perfecta. Continuando en el texto, piedra probada, angular. Ya nuestros hermanos han compartido lo que se refiere con una piedra angular. Es la base para una construcción. Y el Señor ha establecido a esta piedra, Jesucristo, como la base, podemos decir, de la religión verdadera, que es el cristianismo. Solo existen dos religiones, la falsa y la verdadera. La falsa puede ponerse todos los nombres que quiera, pero la verdadera es la que está fundamentada en Cristo. El texto continúa, preciosa. Jesucristo es precioso. Y no es porque yo lo diga o lo diga otra persona, es porque Dios el Padre, al probar esta piedra, ha dicho, esta piedra es preciosa. ¿Recuerdan la parábola de la perla de gran precio? Que ese hombre va y vende todo lo que tenía para conseguir esa perla de gran precio, esa perla preciosa. Y el texto continúa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La palabra no se apresure se refiere a que aquella persona que cree en esta piedra y ha depositado su confianza, no debe desesperarse, debe confiar en esa piedra. No importa lo que pase, no importa lo que venga, esa persona debe descansar en esa piedra. Por eso dice, no se apresure. Volvamos a Romanos 10, versículo 11. Estamos en el 11 todavía. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La pregunta que aquí nos surge es, ¿cuándo no será avergonzado aquel que creyere en esta roca que es Jesucristo? ¿Cuándo no va a ser avergonzado aquel que deposite su fe en Él? Nosotros, durante nuestro caminar de la fe, quizás hemos llegado a sentir vergüenza al principio cuando empezamos a conocer del Señor y estamos entre personas que no creen en Cristo o que incluso se burlan, sentimos un poco de vergüenza. O las personas buscan avergonzarnos por nuestra fe. Como dice Pedro, el mundo cuestiona, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? La gente busca avergonzarnos de nuestra fe. Entonces la pregunta que nosotros le hacemos a Pablo es, ¿cuándo no seremos avergonzados? Y la respuesta es, ese día, cuando todos estemos delante de Dios. Porque un día todos vamos a estar delante de Dios. Y ese día las personas que no han puesto su confianza en la roca, en Cristo, ese día esas personas, en su cara va a haber vergüenza. Van a ser avergonzados. No van a poder escapar de esa situación.
cuando estén delante de Dios, quien no ha puesto su fe en Jesucristo va a ser avergonzado de una forma que ni siquiera se pueden imaginar ahora. Y podemos ver cómo la palabra de Dios nos habla de eso, de ese día cuando las personas van a ser avergonzadas por sus pecados. Vamos a Apocalipsis 20:12. En Apocalipsis 20:12 encontramos el texto que nos habla de ese día. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esas personas que no han creído en Jesucristo van a ser juzgados por sus obras. ¿Se imaginan la vergüenza que van a sentir delante de Dios cuando sean expuestos sus pecados? Ese día va a ser un día muy triste para ellos. Quizás ahora puedan estar contentos, puedan estar felices y disfrutando de la vida y viviendo impíamente sin considerar a Dios. Esto debe motivarnos para hablar del Evangelio. Esto debe motivarnos para no guardar silencio y reconocer que no les espera un buen final a las personas que no conocen a Cristo. Sin embargo, para nosotros que hemos creído en Jesucristo, podemos aplicar este texto que dice Pablo. El que creyere en Él no será avergonzado. Ese día nosotros, cuando estemos delante de Dios, no va a haber ninguna vergüenza. No vamos a tener nada de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha pagado el precio para estar delante de Dios sin vergüenza. Cristo, al morir en esa cruz, pagó cada uno de nuestros pecados. Desde el más pequeño que usted diga, ¿a poco eso es pecado? Desde ese pecado hasta el más grande. Cristo pagó nuestra deuda, nuestra gran deuda impagable. Él la pagó en esa cruz. Por eso no va a haber vergüenza en nuestros rostros, sino al contrario, un gran día de alegría y gozo. Cristo, como vemos en Juan 19:30, al estar crucificado, Él dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada. Toda la deuda ha sido pagada. Ahora, eso me lleva al siguiente punto, que vamos a ver en Romanos 10, versículo 12. Romanos 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. A esta parte yo la he titulado, no hay diferencia entre tú y tu hermano. No hay diferencia entre tú y tu hermano judío, alemán, ruso, chino, japonés, coreano, de Libia, de Egipto,
No hay ninguna diferencia entre tú y tu hermano. Esta parte, cuando la vemos con calma, realmente es hermosa. En esta parte encontramos lo que llaman universalidad de la salvación. La salvación está extendida para todos, sin importar su color de piel, sin importar de qué país sea, sin importar sus preferencias o gustos. No importa si es pobre o es rico, no importa nada de eso. La salvación está disponible para todos, tanto para judíos como para griegos. Aquí la palabra griego, si recordamos, se refiere a todo aquel que no es judío. En esta parte encontramos esa unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa línea continua que viene desde Génesis y que termina en Apocalipsis y que está centrada en Cristo. Cristo es el que logra esa unión entre judíos y gentiles. Cristo, a través de la muerte en esa cruz, logró unir a dos pueblos. Pensando en este texto, que no hay diferencia entre los cristianos de cualquier país, de cualquier nacionalidad, vino a mi mente una palabra que últimamente usan los jóvenes para referirse a aquellas personas que son muy afines entre sí, independientemente si son de diferente sexo o del mismo. Esa afinidad, esa compatibilidad entre dos personas, lo que nosotros llamamos también como ese clic entre dos personas. La palabra que usan los jóvenes actualmente le llaman match. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Entre nosotros los creyentes, ese match es Jesucristo. Eso que nos hace afines unos a otros es Jesucristo. Eso que hace que amemos a una persona tan distinta a nosotros. Hay un match que nos une que se llama Jesucristo. No importa si a esa persona le gusta el fútbol o no, hay algo que te une a esa persona y te hace compatible y te hace que te conectes con ella. Es Jesucristo, es nuestro match. Sin embargo, podemos ver en las congregaciones que ese match no ocurre. Buscamos grupitos por diferente color de piel, grupitos por clase social, grupitos porque les gustan ciertas cosas o porque les gustan los videojuegos. Empieza a haber grupitos y empezamos a decir, no, ese hermano no, porque me cae gordo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se pierde ese match, se pierde esa comunión. ¿Por qué? Yo estoy seguro que el 99.9% de ese rechazo que hay hacia tu hermano o de esa preferencia por ciertas personas que también son creyentes como tú, se debe al pecado remanente que aún está en nosotros. Ese pecado remanente nos hace a veces sentir más espirituales. Ese pecado remanente nos hace juzgar a nuestros hermanos de manera injusta. Ese pecado nos hace criticar a nuestro hermano y chismear. Y eso ocurre y es triste. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros sabemos lo que debemos hacer. Es
pedirle perdón a Dios por esa actitud y buscar otra vez tener ese match con tu hermano a través de Cristo. Nosotros sabemos que ningún hermano es mejor que otro hermano. Ningún cristiano es mejor que otro solo porque él lo piensa o lo cree. Recordaba un comentario de un predicador donde él dice que Dios no tiene favoritos. Para Dios no hay favoritos. No importa que te sientas muy guapo o que te vistas muy bien, Dios no tiene favoritos. Pero lo que sí tiene Dios son íntimos. Dios sí tiene personas íntimas. ¿Y cómo son esas personas íntimas? ¿Cómo logran ser íntimas del Señor? Pues precisamente así, buscando al Señor en intimidad, a través de la oración, a través de meditar en su palabra, a través de hacer las buenas obras que Dios pone en el corazón de sus hijos. Así es como Dios tiene sus íntimos. Yo te invito a que reflexiones cómo es que estás viendo a tu hermano o a tu hermana. ¿Lo ves que es menor que tú? ¿O que es más pobre espiritualmente? ¿Cómo lo estás viendo? Si no sientes ninguna atracción, ninguna conexión con tu hermano, seguramente hay algún pecado por ahí que te lo está impidiendo. Volvemos otra vez a Romanos 10. Estamos en el versículo 12. Seguimos en la primera parte de este versículo. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Quizás a primera vista a nosotros esto no llame mucho nuestra atención, pero para los teólogos es un tema de controversia, de si Dios aún ve al pueblo judío, al pueblo de Israel como nación, de una forma diferente, o ya lo incluye junto con todo el pueblo de gentiles. Quizás para nosotros eso ahorita no tiene relevancia, pero en su momento Pablo toca este tema en varias ocasiones, porque para los judíos no era fácil aceptar que Dios extendiera su gracia y su misericordia a un pueblo que no fueran ellos. Ellos se sentían, incluso algunos todavía se sienten, los favoritos de Dios, el pueblo elegido de Dios especial. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Yo no se las voy a dar porque no nos llevaría mucho tiempo hablar de este tema. Quizás el hermano que continúe, él empiece a hablarles un poco más de esto, de si Dios todavía tiene un trato especial para los judíos o ya los incluye dentro de un solo pueblo. También, continuando en este texto de Romanos 10:12, Pablo dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿A qué se refiere Pablo con que es Señor de todos? Nosotros sabemos que Dios es Señor de todo. Él es el dueño de todos, los humanos, de todos los animales, de todo lo que hay, de toda la creación. Él es el Señor. No importa si lo creen o no lo creen, Él es el Señor. Y Pablo dice, es rico para con todos los que le invocan. Aquí ya hay una diferencia. Él es rico para con quién? Para con todos los que le invocan. Aquí la palabra invocar se refiere a depositar nuestra fe, nuestra confianza, toda nuestra mente, todo nuestro corazón en Jesucristo, en creer lo que Él hizo en esa cruz por nosotros.
y que Dios le resucitó de los muertos. A eso se refiere todas esas personas que son de Cristo, que le han entregado su vida, su corazón, su mente. Dios es rico para con ellos, dice Pablo. ¿A qué se refiere con que es rico? La palabra rico aquí en el texto se refiere a bienhechor. Dios es bienhechor para con todos los que le invocan. Entonces, Dios es rico en bondad, en benignidad, en longanimidad. Él es rico en paciencia, en amor. Y quizás muchos se pregunten, bueno, si el Señor es rico en todo esto y Él quiere dárselo, esa riqueza, quiere dársela a sus hijos, ¿por qué en mi vida hay tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué tengo tanto tiempo pasando por esta situación tan difícil? Si Dios es rico, ¿por qué estoy en esta situación? Nosotros hemos repetido en numerosas ocasiones que Dios permite el sufrimiento y las dificultades con un propósito bueno para sus hijos. Y el propósito es fortalecer nuestra fe. El propósito es humillarnos para buscarle a Él. El propósito es reconocer nuestra debilidad y buscar a Dios en dependencia. Ese es el propósito. Algo también que debemos recordar siempre es que nosotros no debemos perder nuestro enfoque. Así como el pueblo judío perdió su enfoque y piensa, y en su momento cuando el Señor estuvo entre nosotros pensó que Jesucristo, que el Mesías, que el Cristo, que el Hijo del Hombre iba a venir para rescatarlos de todos sus problemas como nación. Ellos perdieron el enfoque y lo que esperaban del Mesías era que los rescatara de los romanos, que Israel volviera a ser esa nación poderosa como lo fue en el tiempo de David, esa nación rica como lo fue en el tiempo de Salomón, que era admirada por todas las naciones de alrededor. Ellos esperan eso en su Mesías. Nosotros no podemos hacer lo mismo con Cristo y esperar que Él resuelva todos nuestros problemas de este lado. Los judíos en su momento pensaban que su mayor problema era que estaban bajo el yugo de otra nación. Y los cristianos también muchas veces pensamos que nuestro mayor problema está de este lado de la eternidad, con los problemas cotidianos, económicos, de salud, con la familia o con otras personas. Y esperamos que Dios nos rescate de eso. Y a veces nos frustramos porque Él no lo hace. Y entonces nuestro Mesías se vuelve como el Mesías que esperan los judíos. Un Mesías que nos salve de nuestros problemas. Pero el problema principal que tienen los judíos y los no judíos sigue siendo el mismo que hace 2000 años y que hace más de 2000 años desde que Adán cayó. El problema más grande que tenemos delante de Dios sigue siendo el pecado. En nosotros sigue siendo un problema porque hay un pecado remanente. Y ese pecado nos hace ofender a Dios. Afortunadamente nosotros como hijos de Dios podemos ir delante de Él y reconciliarnos. Pero ese pecado es el que hace que veas a tu hermano de una forma pecaminosa
que lo rechaces, que lo juzgues injustamente, que te sientas mejor que él, que pienses que tu hermano está muy mal y tú estás muy bien. Ese pecado remanente es el que nos lleva a esos pensamientos y sigue siendo un problema. El pecado remanente es el que nos hace tomar malas decisiones y meternos en problemas todavía. Pueden ser problemas financieros, con otras personas, con nuestro jefe, con nuestro hermano de sangre. Ese pecado aún sigue afectando. Entonces no perdamos el enfoque y no esperemos que Jesucristo viene a resolvernos nuestros problemas cotidianos. Ese no es el mayor problema. Volvemos otra vez a Romanos 10. Ahora vamos al versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí Pablo está tomando otro texto del Antiguo Testamento. Y este texto lo encontramos en Joel 2:32. Vamos a Joel 2:32. Ya estamos ahí, Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Es exactamente las mismas palabras. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ya vimos que la palabra invocar aquí significa creer, depositar toda tu confianza, toda tu mente en lo que hizo Jesucristo por ti. Abrazar esa verdad. Entonces, Pablo dice, todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Todo aquel que deposite su fe en Jesucristo será salvo. No importa de qué color piel sea. No importa de qué país seas. Si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, si tú crees en Jesucristo como tu Señor, serás salvo. Nosotros ya hemos visto que no debe de haber ninguna vergüenza en nosotros por nuestra fe y que aquel día, cuando estemos delante de Dios, no seremos avergonzados. También ya hemos visto que no hay ninguna diferencia entre judío y griego. Y también no hay ninguna diferencia entre tu hermano y tú. Pues es el mismo Dios el que los ha salvado. Jesucristo no ve diferencias por razas o por nacionalidades. Y también hemos resaltado que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nosotros no podemos limitar la gracia de Dios. Nosotros no podemos decir, es que los japoneses son muy cerrados en su religión, en sus tradiciones. Para ellos no hay salvación por su cabeza dura, tan cerrada. Pero no, la gracia de Dios no tiene un límite y Él va a salvar a quien Él quiera salvar. Hay una cita de un creyente de apellido Bishop
Y cito: la gracia es una provisión para aquellos hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corruptos que no pueden cambiar su propia naturaleza, tan reacios a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden verlo, tan sordos que no pueden escucharlo, y tan muertos que Él mismo debe abrir sus tumbas y levantarlos en resurrección. Fin de la cita. Yo los invito a reflexionar en sus vidas. Si en tu vida no hay ese match con tu hermano, si no hay esa comunión con tu hermano, si no hay ese amor en tu corazón, vayas delante de Dios y le pidas perdón por esa actitud. Y si hay algún otro pecado, pues también reconcíliate con Dios. Y si tú eres una persona que aún no le has entregado tu vida al Señor, que aún no has depositado tu fe en Jesucristo, si tú eres una persona que no ha invocado el nombre del Señor para ser salvo, yo te invito a que lo hagas esta tarde, a que medites en tu vida delante de Dios, si deseas realmente ser avergonzado cuando estés frente a Él. Porque créeme que lo vas a hacer si no te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo con todo tu corazón. Y no es porque lo diga yo, porque yo no tengo ninguna autoridad, pero la palabra de Dios dice que así será. Yo te invito a que deposites tu fe y tu confianza en Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar.